la relación y coordinación humana 2, los sentidos y el aparato locomotor. En los dos anteriores vídeos hemos estado hablando de los órganos de los sentidos y en el último de la salud de los mismos. En este nos vamos a centrar en los aparatos que ejecutan las respuestas motoras que preparan. En primer lugar, hablaremos de la parte pasiva de este aparato y después hablaremos de las articulaciones que hay en estos huesos, para pasar a hablar de los músculos y concluir hablando de la acción de los músculos sobre los huesos del esqueleto. Bien, vamos a comenzar diciendo que el aparato locomotor está constituido por el sistema esquelético y además por el sistema muscular, y que todo el aparato locomotor va a estar dirigido y ordenado por el sistema nervioso. Es decir, el sistema locomotor va a ser quien ejecuta, quien realiza las respuestas motoras ordenadas por el sistema nervioso. Además, va a servir de soporte y va a facilitar los movimientos y desplazamientos de nuestro cuerpo. El sistema esquelético sería la parte pasiva de este aparato locomotor. Va a estar formado por los huesos y por las articulaciones y ligamentos. ¿Qué funciones tiene el sistema esquelético? Pues, como hemos dicho, va a intervenir en el movimiento del cuerpo. También da forma y soporta el peso de nuestro cuerpo. Protege a los órganos internos de golpes, como el cráneo, que protege al cerebro, o las costillas y el esternón, que protegen al corazón y los pulmones. Es el anclaje de los músculos esqueléticos. También sirve de almacén de calcio y de fósforo, y produce las células sanguíneas en la médula ósea que está en el interior de los huesos. En cuanto al sistema muscular, este va a ser la parte activa del aparato locomotor. Va a estar constituido por músculos y por tendones, y sus funciones son la de llevar a cabo los movimientos para ejecutar las funciones vitales. También nos permite mantener la postura y permite la mímica. Los músculos van a estar relacionados con el sistema nervioso por medio de los nervios, y los músculos se van a unir al sistema esquelético, a los huesos, por medio de los tendones. Los tendones son las estructuras que unen los huesos con los músculos. Todo el aparato locomotor, como veremos más adelante, va a funcionar con un sistema de palancas, donde la parte pasiva, que es el esqueleto, va a sufrir las fuerzas que ejerce la parte activa, que es el sistema muscular. Bien, si comenzamos hablando de los huesos son órganos vivos que van a estar formados por células, que por lo tanto van a nutrir y van a crecer, y que se forman por sales de calcio y unas proteínas, que es el colágeno. Podemos diferenciar dos tipos de tejido: el tejido óseo compacto, que sería este de aquí, donde apenas hay huecos entre la matriz que hay fuera de las células que forman el hueso, y el tejido esponjoso, donde hay una parte que está rellena de huecos, en las que no nos encontramos ni matriz celular ni células. Según su forma, los huesos se pueden clasificar en cortos, en planos, en largos. Los huesos cortos, como las vértebras de la columna vertebral, van a tener forma cúbica o redondeada, y van a estar formados por tejidos óseo esponjoso en la mayoría de su masa, y se recubren por una capa delgada de corteza del óseo compacto. Los huesos planos, como la escápula o el omóplato, van a tener forma de placas, y su función sobre todo va a ser protectora. Van a tener dos placas de tejido óseo compacto, entre las que hay una delgada capa de tejido esponjoso. Y los huesos largos van a tener forma alargada o cilíndrica. Su función es de sostén y también para ejecutar movimientos. Van a tener diferentes partes. Los extremos se llaman epífisis, como aquí podemos ver en la tibia, y la parte central se llama diáfisis. En la epífisis domina el tejido óseo esponjoso, y en su interior hay médula ósea roja, que es donde se forman las células sanguíneas, y en la diáfisis, en la parte larga, el interior está formando un espacio hueco,
y domina el tejido esponjoso denso, y en ese hueco vamos a tener la médula ósea amarilla. Externamente los huesos se van a rodear por una capa fina que se llama periósteo, que es de tejido conjuntivo, y todos los huesos de nuestro esqueleto cuando nacemos están formados por cartílagos, y con el paso del tiempo ese cartílago se va a ir osificando. Lo que ocurre es que ese cartílago se va reforzando con sales que lo impregnan, con sales de calcio, y al final el hueso se acaba convirtiendo el cartílago, se acaba convirtiendo en hueso en el proceso que se llama osificación. Eso suele acabar hacia los 16 años en mujeres y hacia los 18 en hombres. Mientras los huesos todavía no estén calcificados del todo, se puede permitir su crecimiento a lo largo. Una vez que ya están calcificados, pues ya haces el crecimiento. Bien, ¿qué serían las articulaciones? Las articulaciones serían las estructuras que mantienen los huesos que están cerca unidos entre sí e impiden que estos se separen. Las articulaciones pueden ser de varios tipos: inmóviles, que no permiten el movimiento de los huesos que unen, por ejemplo, las suturas que hay en los huesos del cráneo. También las hay semimóviles, que unen fuertemente a los huesos, pero permiten una cierta capacidad de movimiento, como pasa entre las vértebras de la columna vertebral. Y estarían por último las móviles, que permiten gran variedad de movimientos, como sería el caso de la rodilla. Como ejemplo de articulación móvil vamos a hablar de la rodilla. En estas articulaciones los huesos no llegan a tocarse, ya que en sus extremos van a tener una cápsula que es de cartílago. Esa cápsula en la articulación, la cápsula articular, lo que hace es evitar que rocen para que se desgasten. También los encontramos en la cadera y en el caso del hombro. De las cápsulas van a salir ligamentos que van a unir los huesos. Los ligamentos son los tejidos que unen huesos entre sí. Y entre los huesos hay una bolsa que contiene un líquido, que es el líquido sinovial, que va a actuar como líquido lubricante y amortiguador. Los músculos van a estar formados por células, y a esas células, que son de forma alargada, se les llaman fibras musculares. Estos músculos lo que pueden hacer es contraerse y relajarse, y al hacer eso modifican su longitud y producen el movimiento. Como podéis apreciar, tenemos tres tipos de músculos: los músculos lisos, los músculos cardíacos y los músculos esqueléticos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los músculos lisos van a tener contracción lenta e involuntaria, es decir, esto no los controlamos con el sistema nervioso central. Están formados por fibras musculares lisas, en las que no se ve ninguna estriación. Van a recubrir las paredes de los órganos, como el digestivo, todos los órganos del aparato digestivo, y los vasos sanguíneos. Ya digo, no se controlan de forma voluntaria. En su interior solo tienen un núcleo y tienen forma alargada, forma de huso. En cambio, el músculo cardíaco tiene contracción rápida e involuntaria. Va a estar formado por fibras musculares estriadas. En su interior se ve que tienen estrías y forman parte del corazón, de la parte muscular del corazón, que se llama miocardio. Y los músculos esqueléticos son de contracción rápida y voluntaria y están formados por fibras musculares estriadas. Son los que van a formar parte del aparato locomotor, de los que estamos hablando en este tema, y van a realizar la función del movimiento del esqueleto. Bien, estos músculos estriados esqueléticos se van a ir agrupando en haces, y esos haces se agrupan para formar los músculos. Los músculos, como hemos dicho antes, van a estar unidos al esqueleto por medio de tendones. Aquí tenéis cómo se une los gemelos al talón por medio del tendón de Aquiles. Según su función, tenemos varios tipos de músculos. Por un lado están los flexores y extensores, como el bíceps y el tríceps del brazo, que lo que hacen es acercar o separar las partes de un miembro. Los abductores o aductores, que alejan y acercan la extremidad al eje del cuerpo. Los pronadores y supinadores, que lo que hacen es girar una extremidad. Por ejemplo, aquí tenéis los que giran la palma de la mano.
Los elevadores y depresores, que lo que hacen es levantar o bajar una parte del cuerpo, por ejemplo los que mueven la mandíbula inferior. Y los esfínteres y dilatadores, que son aquellos que cierran o abren un orificio corporal. Por ejemplo, estaría el iris, del que hablamos cuando tratamos al ojo, que puede abrir y cerrar la apertura que hay en medio, que es la pupila. Según su forma, vamos a tener también diferentes tipos de músculos. Tendríamos los anulares, que tienen forma de anillo, como el esfínter anal. Los planos, como el pectoral, que tienen forma de lámina. Los orbiculares, que tienen forma semicircular, como en el caso de los ojos. Y los que tienen forma de uso, aquí veis un uso para veáis qué forma tiene, estrecha por los extremos y en el centro más gruesa, que tienen forma fusiforme, estrecha en los extremos y grueso en el centro. ¿Cómo van a actuar los músculos sobre el esqueleto? Pues lo que van a hacer es estos músculos contraerse y relajarse produciendo movimiento. En el caso del brazo, lo que ocurre es que cuando queremos doblar el brazo, flexionarlo, se contrae el bíceps y se relaja el tríceps. Cuando queremos estirarlo, al revés, el que se contrae es el tríceps y el bíceps se relaja. La unión de los huesos con los músculos ya hemos dicho que la realizan tendones, y en este caso y en otros muchos, lo que sucede es que hay parejas de músculos que funcionan de forma antagónica, es decir, cuando uno hace un movimiento el otro hace lo contrario y viceversa, y así se consiguen el movimiento de diferentes partes del cuerpo. Eso es lo que se llama que funcionan de forma antagónica. Como hemos comentado, los huesos y las articulaciones van a constituir un sistema de palancas sobre las cuales van a actuar los músculos. Las palancas van a tener estos tres elementos: el punto de potencia, o P, que es donde se aplica la fuerza, en este caso, en esta palanca estaría aquí; el punto de apoyo, A, que es donde se sustenta la palanca; y el punto de resistencia, que es donde se sitúa la fuerza que hay que vender. Bueno, pues esto en nuestro cuerpo lo encontramos en muchos ejemplos. También recordar que las palancas pueden ser de diferentes géneros según donde estén cada uno de estos elementos. Así, una palanca de primer género tenemos en la articulación de las vértebras con la cabeza. El punto de apoyo es central, el punto de potencia está aquí en la nuca y el punto de resistencia en toda esta zona del cráneo. En el pie tenemos una palanca de segundo género, en este caso el punto de apoyo está en un extremo, la resistencia en el centro y el punto de apoyo en el otro extremo. Y de tercer género tendríamos el caso de palanca de tercer género en el codo. Ahora el punto de apoyo está en un extremo y lo que hay en medio es la potencia, y la resistencia está al otro extremo. En cuanto a las lesiones más frecuentes del aparato locomotor, hay que destacar las fracturas, que serían la rotura total o parcial del hueso. Ahí tenéis varios ejemplos. Las luxaciones, en este caso el hueso no se rompe, sino lo que sucede es que se sale de la posición que tiene en la articulación. Por ejemplo, aquí hay una luxación de codo, se sale el radio de su sitio. Los esguinces serían un estiramiento muy forzado de los ligamentos. Por ejemplo, cuando te doblas el tobillo y te haces un esguince, los ligamentos del tobillo se flexionan demasiado, se estiran demasiado y causan ese problema. Y las distensiones, que sería un estiramiento de los músculos y los tendones. Las contracturas musculares, que serían una contracción persistente e involuntaria del músculo. Y en el caso de la columna vertebral tenemos las siguientes deformaciones: la escoliosis, que es una deformación lateral; la lordosis, que es la columna está deformada en la parte superior; y la cifosis, que está deformada en la parte inferior de la columna vertebral. En cuanto a cómo prevenir las lesiones y tener unos hábitos saludables respecto al sistema locomotor, bueno, pues recordar que sería importante hacer ejercicio físico regularmente, tener una dieta equilibrada, llevar un calzado adecuado a la actividad que se vaya a hacer, sentarse y dormir de forma correcta, con una postura adecuada, y no cargar excesivo peso en la espalda. Por ejemplo, para coger un peso grande del suelo, flexionar las piernas en lugar de doblar la columna vertebral. Y bueno, con esto hemos acabado esta unidad. Entonces, recordar de este vídeo
que tenéis que reconocer los principales elementos del aparato locomotor, es decir, los componentes del esqueleto y la musculatura, tener claro el concepto de articulación y reconocer las principales lesiones del aparato locomotor.